Ignacio Pastor es el responsable de UX en Sage España, una de las mayores empresas dedicada a software de gestión administrativa o empresarial. Durante 6 años estuvo a cargo del equipo de UX en Softonic, una empresa muy conocida por descarga de software. Previamente, además, trabajó en agencias y en consultorías en el área de UX o UX. Él de origen es publicista. Siempre se interesó por la estrategia digital y fue consciente de la necesidad de poner al usuario final en el centro del diseño. Ignacio participa en el diploma de posgrado y máster en usabilidad, diseño de interfaces y experiencia de usuario que impartimos en la Universitat Pompeu Fabra a través del Instituto de Educación Continua, el IDEC. En esta entrevista nos va a dar su visión sobre la usabilidad y la UX en las empresas. Bienvenido, Nacho. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Seguro que en estos 10 años que llevas dedicándote a mejorar la usabilidad y la experiencia de los usuarios en distintos productos, te ha tocado responder más de una vez a una pregunta difícil para la gente que no viene de este entorno digital. Cuando alguien ajeno a todo esto te pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Qué les dices? ¿Cómo les explicas qué es la usabilidad, qué es la experiencia de usuario? Bueno, siempre es un tema complicado porque hay que entender que es una disciplina que se ha ido gestando en los últimos años, no ha sido de toda la vida. Entonces, nuestras madres sí que conocen las profesiones de toda la vida. No, ser médico, ser arquitecto, es muy sencillo explicar. Ahora, en el caso mío, lo que yo suelo hacer es decir que, bueno, yo lo que intento hacer es que las páginas web, los productos web, sean más fáciles de utilizar, que mi trabajo consiste en eliminar todas aquellas barreras relacionadas con la interfaz, con lo visual, que pueden confundir a una persona. Ahora, si eso lo extrapolamos a lo que es la user experience, ya incorporamos algún factor emocional dentro de la definición, ¿no? La usabilidad quizás es algo más de lo tienes o no, es sencillo o no, mientras que cuando hablamos de user experience ya hablamos de la sensación que le trasunta al usuario la interacción con aquello que tú has diseñado. Claro, y hablando de diseño, la usabilidad tiene que ver con diseño de productos. Es fácil más o menos entender que uno diseñe para que un producto sea más fácil, más intuitivo, más eficiente, pero ¿se puede diseñar la experiencia de un usuario? Bueno, yo siempre defino la experiencia de usuario o la experiencia en sí como una historia. Básicamente una buena experiencia de usuario es una historia con un final feliz. Bien. Entonces, a partir de ese precepto, como toda historia, como creador de historias, tú siempre tienes un inicio, un fin, tienes un guión, tienes ciertas acciones que quieres que ocurran, personajes, escenarios, etc. En el mundo, yo creo, de la user experience no estamos tan lejos de ser contadores de historias. A menor escala, evidentemente hablamos de un producto, pero sí que se puede crear. Lo que pasa que muchas veces creo que falta el tiempo la disposición para crear esta historia, crear esta experiencia. Cuando la logras crear, sí que puedes comenzar a medirla. Es imposible medir algo que no gestionas y que no has definido. Claro. ¿No? Tú si quieres medir la pérdida de peso que vas a tener a lo largo de un mes o 2 meses, primero tendrás que saber en qué punto estás y tendrás que hacer un plan. Es imposible medir aquello que no se planifica. Y yo creo que en el caso de la experiencia de usuario muchas veces pecamos de empezar a trabajar en mejoras de usabilidad y quedarnos en ese nivel de mejorar un icono, de mejorar un radio button en vez de un checkbox, etcétera, en vez de pensar en la historia. Porque al final, cuando una persona llega a su casa a hablar de tu producto, habla de la historia que le pasó. Claro, esto me hace pensar que tú vienes del mundo de la publicidad. Tu origen comienza ahí. Y a lo mejor en la publicidad uno es más consciente de contar historias, pero no toda la gente que se dedica a UX viene de la publicidad. De hecho, vienen de muchas áreas diferentes. ¿Por qué llega alguien a trabajar en UX? ¿Qué es lo que le hace cambiar, decir, vengo de la publicidad, pero quiero dedicarme a UX, o vengo de la psicología, o vengo de la informática? ¿Qué es lo que tú crees que hace que digan, quiero hacer esto? O en tu caso, al menos. En mi caso particular, yo vengo de una rama que mal siempre ha estado centrada en el usuario. La publicidad tiene métricas muy claras y muy estrictas. Tu producto vende o no vende, gusta o no gusta, lo recuerdan o no. Sí. A partir de ahí, todo tu trabajo se centra en que seas capaz de seducir a ese usuario para que compre, te recuerde, adquiera tu producto.
Y se utilizan un montón de técnicas que también a veces son paralelas a las de la UX, como pueden ser focus group, encuestas. Sí, lo que viene de la parte de ciencias sociales. Al final es una herramienta de marketing y yo creo que a veces la UX también tiende a relacionarse mucho con departamentos de marketing en las empresas y tal. Claro, porque no se trata de pensar solo en hacérselo fácil al usuario, también es, a mí me está contratando una empresa, no un usuario. Tengo que hacer lo posible para que el usuario le resulte cómodo, me imagino, pero que la empresa también vea un beneficio. Porque, Sí. claro, esto es otra pregunta que yo tenía en mente. ¿Cómo le cuentas a una empresa que no tiene a nadie dedicado a la UX que esto le va a beneficiar, que esto le va a merecer la pena? ¿Cómo la convences? Esto, en mi experiencia, depende del tamaño de la empresa. Claro. Esto es lo primero para cualquier cosa. Lo segundo, de la cultura interna de la empresa. O sea, muchas veces te vas a encontrar empresas que en su cultura interna, por ejemplo, el equipo de tecnologías es el que manda. Entonces, ellos hacen en función de la tecnología que disponen. O el equipo de ventas, entonces solamente se focalizan en vender y la venta es la que manda. Todos estos son factores que sí inciden en la user experience, pero no son el cuore, tal como lo veo yo. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta el tamaño de la empresa, la cultura interna, los productos que tienen, porque tú puedes llegar ahí con muchas ganas de cambiar cosas, pero si ni la tecnología lo permite y tampoco la cultura interna está con ganas de ejecutar un cambio importante, tampoco podrás destacar. Entonces, los beneficios se producirán si se da, primero que nada, esos elementos: cultura interna, un tamaño adecuado de la empresa y un producto adecuado. Con eso puedes producir beneficios. ¿Qué beneficios? Pues evidentemente, a nivel de user experience, sí que puedes provocar una diferenciación con respecto a tu competencia. Y yo creo que ahí es donde Por ahí puedes más importante es. decidir, claro. Bueno, las empresas que son más pequeñas, que no da como para tener un departamento de UX o una persona, van tirando más de contratar servicios, externalizar, ¿no? Agencia, a consultora más grande. Entonces, las personas que se forman en un UX puede que terminen trabajando en un área de una empresa, pero también puede que terminen en agencia, en consultoría. Tú tienes la experiencia en los tres lados. Ventajas e inconvenientes a la hora de ponerte a trabajar, ¿qué es lo que te gusta más de una o de otra? Hay diferencias. En las consultoras, habitualmente lo que ocurre es que ves muchos proyectos y eso, como profesional, Aprendes, ¿no? te va a enriquecer muchísimo, porque la cantidad de desafíos que vas a enfrentar son muy diversos. Diferentes industrias, proyectos grandes, pequeños. Además, tendrás que ser capaz de administrar muchas veces esos proyectos, gestionarlos tú, ir al cliente, presentar. Entonces, desarrolla unas soft skills mucho más. Hay un abanico, ¿no? Profesionalmente, de capacidades, de habilidades. Es muy potente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También es verdad que no logras involucrarte en el día a día de la empresa. No entiendes muy bien su entorno de negocio, sus competidores. A veces no tienes la experiencia suficiente. La puedes llegar a adquirir, benchmark y cosas mediante, pero entrada no eres un experto en ese sector. Por lo tanto, tu capacidad de impactar con mayor profundidad en el negocio o hacer algo más revolucionario quizá es menor, porque no tienes el conocimiento tan interiorizado. Ahora, otra diferencia es que tampoco participas del desarrollo y ahí pierdes mucho. Mi experiencia, por ejemplo, en consultoras es que tú a veces propones cosas de forma muy idílica, pero a la hora de desarrollarse, los tíos que están dentro, los web developers, etcétera, quizá no tienen la capacidad de interpretar y de ejecutar aquello que tú has pensado. Y una vez que lo entregas, ya te desvinculas del proyecto, no haces el seguimiento que puedes hacer si trabajas dentro del insight. Claro, y muchas veces la diferencia o los fracasos en proyectos de UX creo que pasan por su ejecución, porque mucha gente tiene buenas ideas y más o menos sabe cómo encarar algún producto o servicio, pero la ejecución es donde nos equivocamos todos.
La ejecución es lo que muchas veces marca la diferencia. Es muy raro que alguien de entrada tenga una mala idea, no suele ser así. Más bien tienes una idea buena y la ejecutas mal. Y tú, al ausentarte de la ejecución, pues sí que pierdes oportunidad de impactar con mayor profundidad. Ahora sí, hay una cosa que me gusta del trabajo en agencia, en consultora, es que te respetan muchísimo más. Porque vienes de fuera. Vienes de fuera y te pagan. Claro. Por tanto, tu opinión, si la están pagando, hombre, Sí, la harán valer. Contratando a un experto que venga a hacerlo. Y eso dentro de la empresa a veces no pasa. Y una empresa, si quiere tener su pequeño departamento de UX, y muchas veces he escuchado, nos encantaría tener gente, pero es muy caro. A lo mejor están pensando en montar un laboratorio con su doble cristal, con toda la tecnología de grabación. Claro, eso es muy caro, puede ser. ¿Hace falta empezar con todo? ¿O hay se puede hacer poco a poco y que merezca la pena? Ahí yo creo, y esto es extensivo casi a cualquier disciplina, en mi opinión, lo primero que tienes que hacer es validar el puesto, validar la UX, en este caso, dentro de una empresa. Antes de ponerte a pedir cosas, tendrás que demostrar. Eso es fundamental y como bien dices, yo creo que de entrada no hace falta hacer muchos gastos. ¿Qué recomendaría yo de entrada a alguien que entra y se encuentra en esta situación? Bueno, primero que nada, dedicarse a entender exactamente bien el negocio. El negocio. ¿Qué métricas miran los jefes para saber si su negocio va bien o mal? Porque mientras tú no estés orientado a eso, simplemente no van a validar tu puesto. Tienes que alinearte con lo que la empresa, con sus objetivos, sus metas. Y aquí nos caemos muchos. Claro, venimos con nuestra propia idea. Nuestra idea, y pensamos que el negocio, bueno, es algo que quizás no va tan con nosotros, y es fundamental. O sea, una persona de UX que quiere realmente incidir en el negocio y en el producto tendría que tener la estrategia de la empresa, el business plan en su escritorio, arriba, y hacer todas las acciones enfocadas a eso. A partir de ahí, para validar ese puesto, pues de entrada, hay muchas herramientas que son muy baratas, muchas se hablan en el posgrado, se hablarán, son conocidas y tal, pero una vez que está ese business plan, otra cosa será proponerte convencer, evangelizar. En España nos encontramos con un entorno que si bien comienza a haber cierta conciencia de lo que es la UX, no está tan arraigado como en países anglosajones. Entonces aquí tendrás que convencer, y para convencer tendrás que evangelizar. Y de entrada, pues, además de alinearte, tendrás que ser un buen comunicador, hacer que tus entregables sean chulos, que sean divertidos, que no sean un papelógrafo, un papiro ahí súper largo que nadie quiera leer. Claro, algo ameno y que sea fácil. Bien, pues vamos a intentar que en este posgrado se toquen todos estos temas que tú has ido ahora presentando con pinceladas, profundizando en todos ellos. Y bien, Ignacio va a estar con nosotros también en el aula y os invito a que vayáis leyendo las unidades y que disfrutéis mucho del curso y que sigáis sus consejos a la hora de trabajar en una empresa. Muchas gracias por haber venido y a vosotros os espero en el aula y a ti también. Hasta pronto. Hasta pronto.